Pero para hacer este análisis, saludo con gusto esta noche a dos especialistas en el tema. Luis Estrada, analista político y director general de SPIN, y Roy Campos, presidente de Consulta Mitofsky. Qué gusto saludarlos a los dos. Buenas noches, Roy. Buenas noches, Luis. ¿Qué tal, Roy? Salvador, muchas gracias por la invitación. Buenas noches. Pues, ¿por dónde empezamos, Roy? La parte de la aprobación del presidente, que dice hoy que tiene otros datos para variar y que sus niveles de aceptación, o por lo menos dice los mexicanos que quieren que continúe en el gobierno, es el 71%. Primero, es inútil preguntarnos de dónde saca ese dato, es inútil preguntarnos, ¿no? Él mismo se ríe cuando lo va a decir, dice, porque yo tengo otro dato, dice, sí, ¿no? Sí. Sabiendo que está en la broma de que se hace de que siempre tiene otros datos, ¿no? Y no dudo que existan, ¿no? Tampoco sabemos cómo lo preguntó, o sea, porque dice, quiere que sigamos haciendo qué, quiénes, ¿no? No vale la pena. Lo que sí es que cualitativamente tiene razón. Por donde le midas, la mayoría está a su favor. Sí. A su favor como persona, aprobación de gobierno y ganaría un plebiscito. Entonces, cualitativamente tiene razón. El número sí lo saca de donde quiere. Claro. Ahora, Luis, el mensaje de hoy, decíamos, me llamó la atención que contrasta con este estilo tan agresivo que tiene todas las mañanas. Hoy vimos un López Obrador mucho más moderado y tolerante con la crítica, y que incluso se arroga algunos valores que ya teníamos los mexicanos, como la democracia, la transparencia, como parte de su obra de gobierno. Así es, y creo que pues lo que hace el presidente a fin de cuentas es delimitar su gobierno a 100 compromisos que él mismo estableció, compromisos que dice que son cumplidos y que incluyen pues que funcionarios ya no se pasen altos o que traten bien a la gente, cuestiones como ya vivimos en un Estado de Derecho, ya se acabó la impunidad. Bueno, pues si el presidente dice que esas son las bases de la cuarta transformación, como él la denomina, y si esos son los 100 compromisos, pues entonces el presidente simplemente estableció una fecha que era hoy, el 1 de diciembre, al finalizar su segundo año y previo a el arranque de las campañas rumbo a la elección intermedia de 2021, pues claramente ese es el punto más importante. No olvidemos también que hoy, a pesar de que el presidente leyó, que esa es la diferencia clave con las conferencias de prensa de todos los días, el presidente leyó un discurso que aparte tiene falsedades, como decir que se rifó el avión, que sabemos que eso no es cierto, o que el gobierno pues no viola derechos humanos, cuando pues sabemos que la única entidad que puede violar derechos humanos es el Estado. Roy, este mensaje de las bases de la cuarta transformación, dice el presidente, ya están sentadas. Hoy cambia algunas cosas que había ofrecido para hoy, un sistema de salud estilo Dinamarca o Canadá, un país más seguro, los cambia por otros valores que dice ya están establecidos, la legalidad, el combate a la corrupción, etcétera. ¿Cómo viste el mensaje? Primero, el mensaje nada espectacular. O sea, nada espectacular. Digamos que fue el mismo mensaje que da cualquier presidente, donde es mi visión positiva, o sea, mi visión positiva, no hay autocrítica, ¿no? Me asumo logros, como los que decía Luis, ¿no? Te alimento con otros, Luis, a poner como logro haber traído a Evo Morales, ¿no? O sea, fue un logro de gobierno. También, pues, ¿cuál es el logro ahí, no? Sí, pero todos los presidentes hacen eso, ¿no? Nomás que el presidente, nada espectacular, repitió y repitió varias veces lo de que es la austeridad y lo moral del nuevo gobierno, ¿no? Que es un poco su modelo. Su modelo es el gran cambio, es un cambio más de mentalidad. Dice, la inseguridad se ha combatido por las causas, porque no atacamos la fuerza con fuerza, etcétera. Es decir, pone eso, pero no lo hace en un término así como decías tú bien, Salvador, no fue agresivo, no fue una mañanera en donde habla de los conservadores liberales. La pandemia fue la que evitó los avances que se tenían hasta ese momento. Fue digamos que un octavo mensaje ciudadano muy esperable. Claro, en ese sentido, Luis, ¿qué podemos esperar en los próximos 4 años? Vamos ya por el segundo año de gobierno. ¿Hacia dónde esta cuarta transformación, que parece muy acabada en la mente del presidente, pero no muy aterrizada en la realidad de los mexicanos? Y sobre todo te diría, Salvador, que si el presidente, a fin de cuentas, los plazos que dio hoy, las metas, las fechas, las cantidades, no le cuadran, pues lo puede volver a cambiar. Eso es lo que ha estado haciendo durante todo este año, modificando cantidades, modificando plazos, modificando términos. En fin, el presidente gobierna en campaña permanente, como lo han hecho otros presidentes en otros lugares, como Hugo Chávez y Maduro en Venezuela, Correa en Ecuador,
Bolsonaro en Brasil, o hasta el propio Donald Trump, que en las horas previas a la elección estaba hablando todavía de la vacuna contra COVID-19. Así que, pues en realidad me parece que el punto de inflexión sí existe para el presidente el día de hoy, pero no necesariamente porque se cumplan sus compromisos, que bueno, pues es imposible verificarlo, sino más bien en términos de que arrancan la campaña rumbo a la elección intermedia de 2021, donde realmente se verá cuál es la evaluación del presidente, no con una pregunta pues armada, como dijo hoy 71%, que también, por cierto, le ha ido cambiando el porcentaje de vez en vez, y que, pues, como dice Roy Campos, pues quién sabe cómo lo preguntaron, quién lo hizo, y que además ni le busquen, porque cualquier medio de comunicación que mande una solicitud por transparencia declarará la inexistencia de ese documento. Ahora, Roy, en ese sentido, pensando en el 2021, a partir del balance que hace hoy el presidente, ¿ves condiciones todavía para que se ratifique su mayoría en el Congreso, o vamos hacia una elección que pudiera, en ese sentido, dar sorpresas? Mira, a ver, son dos preguntas. Si la pregunta es, ¿Morena podrá tener mayoría en el Congreso? Yo creo que no. Yo creo que no, como no la tuvo en el 18. O sea, no la tuvo en el 18, no. Sí, la crearon. Morena podrá formar una mayoría en el Congreso, y pues nomás hay que pensar que 6 de los 10 partidos son afines a él, ¿no? Sí. Entonces, bueno, hay que ver si conservan el registro los nuevos, etcétera. Yo creo que sí es probable que López Obrador pueda formar una mayoría, no obtenerla, porque incluso Morena creo que no le va a ir tan bien como en el 18. En el 18, Morena ganó 24 estados para diputado. Hoy no creo que gane 24 estados, porque hay estados donde sí hay una oposición real. O sea, ahí los números todavía pues, son difíciles de prever. Y Luis, lo que tú has venido haciendo, el análisis de estas mañaneras, ha sido constante este discurso del presidente, con estos mensajes que no siempre son verificables en la realidad y en los datos, pero que posiciona, como el día de hoy, nuevamente vuelve a estos datos particulares que hablan de una realidad que no necesariamente coincide con la que viven los mexicanos. Y sobre todo te diría, Salvador, que el valor importante o lo valioso de esa información es que al no verificarse, pues no trascienden a los medios que tienen audiencia, a los medios serios, a los medios con patrocinadores. Si el presidente afirma cuestiones que no tienen sustento, o que, como te decía, se pide la información a través de transparencia y se niega su existencia, pues entonces el problema es que no llegan a publicarse en los medios con audiencia o los medios importantes. El presidente lleva, según el conteo que llevamos en Spin, más de 40,500 afirmaciones no verdaderas, falsas, engañosas, que esto es en 2 años el doble de lo que el Washington Post le contó a Donald Trump en todos sus eventos, incluyendo todos sus tweets, en 4 años. El presidente López Obrador ha superado a Donald Trump en la mitad del tiempo con el doble de afirmaciones falsas o engañosas. Finalmente, Roy Campos y Luis Estrada, les pregunto, si tuvieran que calificar estos 2 años del gobierno, en una escala del 1 al 10, ¿qué calificación le dan a este primer tercio del sexenio? ¿Del 1 al 10 o del 1 al 7 me dijiste? Del 1 al 10, bueno, pero si tú quieres dejarlo en el 7. No, yo lo aprobaría en el sentido de que él ha hecho lo que él quiere, ¿no? Que el guste o no guste, no, pero yo creo que para que él haya, bueno, para empezar, con este año de pandemia, ¿quién hubiera sobrevivido? Y él ha sobrevivido. Yo lo calificaría en 8, y yo no me gusta la parte de la pandemia, o sea, pero yo sí lo haría como un 8. Luis. Yo le pondría la misma calificación que tiene Roy Campos en sus encuestas, un 5.8, y como el 5.8 no sube a 6, es reprobado, ahí se queda en 5. Ahí están las calificaciones. Luis Estrada, analista y director general de Spin. Roy Campos, presidente de Consulta Mitofsky. Un gusto saludarlos a los dos y gracias por su análisis. Saludos y cuídense. Muy buenas noches a ambos.